Algunos de los asuntos tratados en la Mese eran una herencia de la comedia antigua, pero fueron modificados tomando en cuenta los nuevos gustos y las modificaciones que se desarrollaban ya en el lenguaje, ya en la sociedad helena de aquellos años. La comedia dejó de ser política en el sentido que Aristófanes le dio, por lo que inició un proceso de universalización de sus temas centrados en la preocupación ética, coincidiendo con el desarrollo de la filosofía moral, específicamente la de Aristóteles y su Perípato. De tal suerte tenemos tres factores predominantes, a saber, el eco de las ideas filosóficas, tanto las aristotélicas como las de otras escuelas, el desarrollo de la comedia de tipos que responde no solo a una necesidad dramática, sino que es reflejo de cierta concepción de la vida, y el momento histórico tan crítico que vivía la Atenas del siglo IV a.C. Ese trasfondo ético-filosófico concebía la existencia ya de forma hedonista, ya altruista, por lo que la valoración moral de la riqueza y la pobreza, o el pesimismo existencial y la llamada al goce de la vida, son ahora asuntos de los que vale la pena escribir. Es fácil reconocer esta tendencia cuando la quinta parte de los fragmentos conservados son en realidad sentencias morales, faltas de contexto que fueron seleccionadas por Estoveo, que a pesar del resabio platónico aristotélico, tienen un eco popular y tradicional. No obstante, también es fácil reconocer que la escuela hedonista y su búsqueda del placer respondía en muchas ocasiones a esa vida angustiosa en que se había convertido la otrora esperanzada existencia de la ciudad de Atena. Los fragmentos de Alexis son el mejor ejemplo de la visión pesimista de la existencia y que, como veremos, parece compartir con el que se supone su discípulo, Menandro, por lo que la diversión y el placer parecen la única respuesta ante tal situación crítica. La vida es corta, la fortuna es fugaz, el dolor y la locura son cotidianos, la insatisfacción es permanente. ¿Qué queda sino aceptar la máxima que se contaba desde tiempos anteriores había citado el embriagado Sileno cuando fue atrapado por el locuaz Midas? Lo mejor para el hombre es no haber nacido, y si ha nacido, morir cuanto antes. La religión tomaba también rumbos distintos. Por un lado, puede reconocerse en los fragmentos cierto dejo de negatividad en relación con los dioses, pero al propio tiempo hay un impulso por moralizar a la deidad. En efecto, se reconoce desde el agnosticismo que nace esa visión negativa antes mencionada en un Alexis o en un Anaxándrides, acompañados de otros fragmentos de tono sentencioso, donde el dios no tiene un sitio preferencial como se esperaría. El gusto por los gustos y los cultos mistéricos, las prácticas mágicas y las demás supersticiones parecen proceder de las necesidades cómicas que buscan lo oscuro y enredado como medio de risa. Con amarillentos perfumes la piel ungiendo, mantos extendiendo, sandalias arrastrando, cebollas masticando, quesos deglutiendo, huevos cascando, caracoles poseyendo, unquíos bebiendo, y a más de estos, en cueros remendados llevando las bellas letras efesias. El culto a Tique, diosa de la casualidad y lo imprevisto, se vio favorecido gracias a los súbitos acontecimientos políticos del último tercio del siglo IV. El destino no era sino eso, un juego de la fortuna, para los individuos y para las naciones, y como siempre la comedia se hizo eco de esta nueva adoración a lo inusitado. Hubo reflexiones a la fortuna ya personificada, ya no, son el nuevo capítulo de una larga tradición helena.
la mutabilidad de la psique en comparación con el carácter siempre consistente, el imperio de la fortuna frente a la impotencia de la previsión humana, la necesidad de soportar la desgracia con entereza, son temas todos que la Mese trató y fueron salvaguardados por los pensadores posteriores como Ateneo. La vejez y la muerte, tópicos amados por la lírica arcaica, devienen en subtemas ante dicha reflexión sobre la veleidad del destino, y Antífanes parece haber sido especialmente sensible a todos ellos. Los cambios de fortuna conllevan, además, un tiempo de crisis, un tratamiento de la riqueza y de la pobreza, vistos como opuestos y amados como temas en la comedia media. En ocasiones, la riqueza es, por insegura, catalogada como uno de los bienes menos deseables, en tanto que la pobreza es el espejo del ascetismo y la nobleza del espíritu. Pero, como señalan los traductores españoles, es casi una ironía, pues tales afirmaciones se hallan fuera de contexto normalmente. Será Menandro quien dio un giro a este concepto, como veremos más adelante. Con todo, los títulos y fragmentos conservados de la Mese al menos apuntan a un interés en las desigualdades sociales que era cada vez más evidente en la Grecia de finales del clasicismo. Frente a la visión hedonista, algunos fragmentos parecen evocar el trabajo como un medio de supervivencia y a la vez de adquisición de conocimientos, si bien la falta de contexto vuelve a presentarse como un obstáculo para aquilatar estos trozos de sabiduría literaria. El viñador. No hay del humano infortunio ninguna consolación más dulce en la vida que un oficio, pues instalada en el aprendizaje, la mente se olvida de sí misma, esquivando los accidentes. En esos lugares donde un hombre podría padecer un infortunio, en absoluto a aquello se place acercándose. La moderación es otra de las virtudes recogidas en los fragmentos, en contraste con esa visión hedonista que parece respirarse como escape en la vida. Hay consejos sobre la bebida, contra la glotonería y sobre la francachela que terminan en golpes e insultos. De otros fragmentos puede deducirse las tendencias morales que ya preludian el sistema de valores del siguiente periodo helenístico. El tono pacifista, cierto gusto idílico del campo, la exaltación de la nobleza de carácter, así como la valoración de lo humano. Todas esas ideas fundamento de la vida individual y social, esencia de la felicidad, según la escuela peripatética. Analicemos sucintamente, ejemplificando con fragmentos varios, los diversos temas que trataron los comediógrafos de la Mese. Primero, temas mitológicos. Desde tiempos de Epicarmo ya había los cómicos tratado los temas míticos, preferentemente a través de la parodia directa de la tragedia que recogía, casi obligatoriamente, un episodio de un ciclo mitológico. Eurípides, el autor de finales del siglo IV, fue la principal fuente de inspiración para el tratamiento cómico de estos temas y personajes, principalmente por la innovación que el Salamino proveyó a sus personajes y sus mitos. No obstante, también la épica homérica, directamente o por el tamiz de la tragedia, fue otra fuente de inspiración. Si bien no hay que olvidar la leyenda popular. La razón de esta preferencia se halla, afirmaba ya Platonio el gramático, en que la Mese rechazó los argumentos de censura a los grandes políticos para abrazar los temas míticos, pues ese abandono permitió recuperar los viejos temas con tratamientos renovados o hacia la evolución de temas diferentes. El mito era tratado de dos formas aparentemente, a través de la parodia o del travestismo. En la parodia de un mito se conserva la forma, pero la estructura de la acción se transfiere a contextos y personajes distintos, desconectada del universo serio del mito e insertada en un contexto trivial. En el travestismo se respeta los personajes y elementos del mito, pero sus palabras, acciones, pensamientos y sentimientos son trivializados en el tratamiento cómico.
En pocas palabras, una muestra humanos comportándose como dioses y la otra dioses o héroes con vidas humanas. El travestismo fue sin duda del que más gustaron los comediógrafos de la Mese, por lo que podemos apreciar en Alexis en su Galatea, que representaba a un Polifemo parcialmente refinado merced a las enseñanzas que de joven recibió en la escuela de Aristipo, y Antífanes, en su Cíclope, nos presentaba a un torpe Polifemo enamorado. Ejemplifiquemos con el Lino de Alexis. Era Lino el hijo de la musa Calíope, que fungió de maestro de cítara de Heracles. La tradición era de por sí cómica, pues se contaba que el musculoso jovenzuelo de 18 años no podía tocar adecuadamente con sus macizos dedos, y era corregido con dureza por Lino. Mas, un día, no lo soportó el alumno y le asestó un golpe con el instrumento, matándolo. Si bien no lo vemos así en este citado fragmento. Un libro de aquí, alguno que quieras acercándote, tómalo, después léelo, de nuevo examinándolo desde los títulos tranquilamente, y también dándote tiempo. Está presente Orfeo, Hesiodo, la tragedia, Quérilo, Homero, está Epicarmo, obras de todo tipo, pues manifestarás con ello tu naturaleza. ¿Hacia qué te impulsas más? Tomo este. Muéstrame cuál es primero. De cocina, como dice el título. Eres un filósofo, está claramente manifiesto, ya que estando presente tales obras, tomarás el arte de Simo. ¿Quién es este Simo? Un hombre muy vigoroso. A la tragedia se dirige ahora, y de los actores es el mejor cocinero, como creen los que lo emplean, mas de los cocineros es el mejor actor. Los personajes conocidos auxiliaban a la comprensión del tema, que no era inusual tomaran motivos de la comedia de enredos como el amor, el engaño, la sustitución de niños, el rapto de muchachas, etc. La comedia mitológica fue de gran éxito, como prueban las versiones romanas de un Plauto que se ha argumentado vendría de algún original de la Mesa. Segundo, parodia, imitación y comedia literaria. La parodia fue una de las características más destacadas de la Mese, pero a diferencia de la comedia antigua, esta hace objeto de sus burlas a los poetas, especialmente a Homero y a los trágicos, centrándose la polémica con estos últimos con respecto a los valores literarios que luce especialmente en el fragmento de Antífanes de la pieza precisamente llamada La Poesía. Dichosa es la tragedia, poema en cuanto a todo, puesto que primero los argumentos para los espectadores son conocidos antes que alguno hable, de suerte que solo recordar necesita el poeta. Ya Edipo solo digo y todas las demás cosas saben, el padre Layo, la madre Yocasta, las hijas, algunos hijos, qué padeció este, qué han hecho. Alguien de nuevo dice Alcmeón y los hijos todos al punto dirá que loco mató a su madre. El enfurecido adrastro luego partirá de nuevo y estarán presentes. Después, cuando nada pueda decir ya y por completo se disuadan de sus recursos dramáticos, levantarán como un dedo la máquina y los espectadores tienen suficiente. Mas con nosotros no son así las cosas, sino todo es necesario encontrar nombres nuevos, los lugares que habitarán primero, las cosas que ahora sucederán, la catástrofe, el final. Y si deja una de estas cosas, un Cremes o un Fidón, se abuchea. Mas a Peleo y a Teucro esto se permite hacer. La parodia de Esquilo es poca, lo mismo que su influencia. Caso parecido es el de Sófocles. En cambio, es abundante la que se hace Eurípides, como ya apreciamos con la mención de la máquina. La parodia puede ser literal o modificando el texto con fines cómicos. En ocasiones lo parodiado es el tema trágico.
Los ditirambos fueron también usualmente parodiados por los comediógrafos de la mese, y mientras el estilo ditirámbico era empleado en la tragedia para el ritual, en la comedia lo será para el arte culinario. ¿Por qué, desdichado, permaneces aún en las puertas, pero no entras? Estos antaño generosamente desgarrándose a calientes muslos de gancillos, destazándose han señaladas carnes de cerditos, se han mamullado en medio una lonja de panza, se han engullido todas las menudencias, paladeándose han señalada tajada de morcilla, se han ingerido una calamar sancochada, se han ingurgitado 9 o 10 cabezas. De tal suerte, si deseas comer algo de lo restante, aprisa, aprisa, no seas como el lobo boquiabierto y al equivocarte muerdas al final de continuo. Noten que los versos 3 al 9 comienzan con sucesivos perfectos pasivos de indicativo, que producen homoteleuton o derivación simétrica y asonancia. Los versos 8 y 9 tienen además aliteración. Para Frankl hay 3 tipos de narraciones paródicas: de banquetes o simposiacas, de viajes y de asambleas. En las primeras es común encontrar las enumeraciones de alimentos, verbigracia, el fragmento anterior, ingredientes del guiso e instrumentos de cocina, así como los rituales propios de la elaboración de una cena o del posterior simposio. De los otros 2 tipos de narraciones hay antecedentes en la tragedia y la comedia antiguas, por lo que se vuelve un tópico muy amado en la mese para la burla. Mas no por este gusto de crítica al teatro hay que dejar de lado la imitación de la épica y la lírica, sin faltar incluso el ambiente popular con los enigmas y acertijos. Comedia de enredos y errores es nuestro número 3. Con el desvanecimiento de la comedia política y la solución que se presentaba frecuentemente ante la parábasis, los cómicos de la mese pudieron enfocarse más al argumento. De igual forma, la comedia mitológica, con sus hijos perdidos, sus confusiones, etc., abrió la puerta a la comedia de enredos, que se vio favorecida por la incorporación innovadora de la realidad en el teatro cómico. La tragedia, finalmente, aportó el motivo amoroso y se creó un subgénero nuevo dentro de la comedia, y un título tan frecuente como el de Los Gemelos da buena cuenta del éxito de este tipo de argumentos. La trama básica de una comedia así se desarrolla por lo común en torno a la obtención de una muchacha amada, como será básico en Menandro. El tema no es nuevo, ya el viejo mimo y la comedia ática de un Crates o un Ferécrates lo habían explotado, de tal manera que el argumento gira sobre las vicisitudes de un joven por apoderarse de su chica amada, ya por la fuerza, ya por astucia, luego de sortear los muchos obstáculos que se le presentan. El Lenón, o dueño de la joven en cuestión, un padre remilgoso, un soldado mercenario que funge de rival, etc. Junto a él están una serie de alcahuetas, principalmente un sirviente convenenciero, intrigante y astuto. La comedia media desarrolló con interés y heredó este argumento a su hermana siguiente. Según consta en la Suda, afírmase que Anaxandrides fue el primero en llevar a escena los asuntos de amor y las seducciones de muchachas en el 349 a.C. Posiblemente la escena se hacía eco de incidentes reales y no mitológicos. Podemos suponer, basándonos en las comedias menandreas, que en la mese este tipo de obras comenzaran con un monólogo del enamorado, o bien del esclavo o parásito de aquel que explicara al público las cuestiones principales de la trama para poder seguirla sin problemas. La anagnórisis o reconocimiento juega un papel fundamental en las comedias de enredos. Mediante aquella, los personajes antes sumidos en las vicisitudes de un amor obstaculizado eran reconocidos como padres, hijos o hermanos en su propia identidad, con lo que salvaban positivamente el asunto de conflicto. Para que dicha anagnórisis se produzca son necesarios objetos específicos, normalmente los pañales con que fue envuelta la criatura perdida y que hoy logran su establecimiento como legítimo y digno de un matrimonio conveniente.
El gran contraste con la comedia antigua es el abandono del mundo fantástico y demás elementos irreales e improbables, abriéndose el camino por la representación realista de la sociedad ateniense de la época, la exposición de la vida cotidiana, el acercamiento sin ánimos redentoristas a los conflictos domésticos o a una gama de vicios que poseen los personajes. La comedia siempre se había caracterizado por ceñirse a temas actuales, abandonando los referentes atemporales tan del gusto trágico. Cito a Sanchis Llopis. La comedia media parte de la anécdota cotidiana universalizada y es la universalización su camino de acercamiento a la realidad. Liberada de la comedia de las restricciones impuestas por la fusión política, recupera en una primera etapa el mito, no como planteamiento de grandes cuestiones, sino como paradigma de comportamientos humanos, y su desarrollo desembocará en la creación de tipos sólidamente construidos. Los títulos, muchas veces lo único conservado, nos hablan de esa cotidianidad. Abundan los nombres de artesanos y oficios en general. El flautista, los cazadores, los pintores, el viñador, el timonel, el citaredo, el boticario, el yesero, la peluquera, la poetisa, la citarista. Las etnias griegas y bárbaras. El cartaginés, los tebanos, la chipriota. Los parentescos, los hermanos, las gemelas, los hermanos de leche. Conductas humanas. El entrometido, el calumniador, el rústico, el misántropo, o bien motivos de confusión en una intriga, los que mueren juntos, el hijo supuesto, la desaparición del dinero. Los fragmentos son un muestrario de aspectos varios de la realidad de la Atenas del siglo IV a.C., que nos expone un cuadro abigarrado que incluye problemas generacionales, los devenires de la vida conyugal, banquetes con glotones y borrachos, días en el mercado con mercaderes y ladrones, y ello sin contar las burlas personales a los hombres de su tiempo que hemos explorado al referir el gusto por la parodia. Lo divertido no es más soez, se deja de lado la alusión sexual y la escatología tan próximas al origen yámbico de la comedia, prefiriéndose mejor la insinuación. No hay flatulencias u onanismo. La homosexualidad y la pederastia no tienen cabida más, si acaso solo para caricaturizar al filósofo afeminado. Si bien la arqueología ha comprobado que el infaltable falo aún era habitual en el vestuario de la mese, suponen los especialistas que con el paso del tiempo y la conformación del personaje tipo con su máscara característica, ese atributo burlesco fue desapareciendo. Con todo, elementos como la burla hacia las mujeres todavía se conservan profusamente en la comedia media y serán consideradas todavía a ellas como bebedoras y charlatanas. ¿Acaso no son dichosas las cigarras cuyas mujeres ni siquiera algo de voz tienen? Derivado de ello fue el vituperio al matrimonio, con la difícil decisión de tomar mujer, y los cómicos disertaban sobre la rica y la pobre, la guapa y la fea, o el casorio entre el viejo y la joven, el matrimonio visto como privación de la libertad, o la recriminación al que lo emprende por segunda vez. Sin embargo, y dado ese gusto por el amor, se terminó por idealizarlo y el sentimiento romántico encontrará su lugar en la mese, anticipando a la comedia nueva. Tema muy del gusto de la mese es el simposio que se veía favorecido por el florecimiento de la prosa simposial en aquel siglo. El simposio, recuérdese, es el momento después de la cena, cuando se distribuyen botanas saladas y dulces que provocan el deseo del vino, y este se distribuye entre los convidados para luego pasar a saborear una buena plática, música, juegos y escarceos amorosos, por lo que daba pie a la risa tanto como a la reflexión. Porque tres cráteras solas mezcló para los que bien reflexionan. A la salud una, la que primero bebe. La segunda al amor y al placer. La tercera al sueño, que bebiendo los sabios invitados a casa se marchan. La cuarta ya no es nuestra, sino de insolencia.
la quinta del grito, la sexta de francachela, la séptima de moretones, la octava del policía, la novena de cólera, la décima de locura tal que hace tirar piedras, pues mucho vertido en una pequeña vasija mete zancadilla rápidamente a los que han bebido. Grandemente favorecido también en la comedia media es el entorno del comercio como reflejo claro de una sociedad burguesa. Gracias a los conservadores como el erudito Ateneo, muchos fragmentos se vuelven agotadoras listas de condimentos, verduras, pescados o carnes, que si bien pueden resultar interesantes para el conocimiento gastronómico, para reconocer lo cómico en dicha acumulación hay que hacer un gran esfuerzo. Son cuando más sarta de listas de compra que señalan su comicidad en la acumulación ab absurdum. En la utopía, que tal banquete, dada la situación que se vivía de crisis y se ofrecía al espectador, era un recurso. Los glotones, normalmente parásitos, resultan en personajes tipo, así como los cocineros, pero también aparecen los comerciantes fraudulentos que llevan al extremo sus habilidades para hacer pasar su mercancía por buena. Tales personajes son individuos comunes convertidos en sujetos de la crítica que antes se dirigía a los políticos, pero no dejan de existir algunas alusiones a hombres importantes del momento. Ya vimos que los poetas lo eran, pero estadistas como Demóstenes o Hipérides también eran blanco de las críticas, mas no por sus posturas para con el Estado, sino por sus vidas privadas, sus escándalos sexuales, sus vicios gastronómicos, su forma de vivir pedante, austera o ridícula. El personaje de comedia es paulatinamente presentado más como un paradigma de ciertos usos y actitudes risibles que ahora llevan nombre y apellido. El comediógrafo no es más, como Aristófanes, un educador, sino un crítico social y de costumbres, muy lejano a los días de la Atenas que adoctrinaba, y ello se reconoce también porque muchos de ellos ya no pertenecen a esa ciudad aleccionadora.